Comenzó con un sonido. No algo fuerte. No algo evidente. Solo el tintinear de una copa de vino colocada con demasiada fuerza sobre el borde de nuestra encimera de mármol. Ese filo de vidrio contra piedra. La presión justa para que el aire vibrara. Un instante mínimo. Pero ahora es lo único que oigo. Repite en mi cabeza como una advertencia que ignoré. Estábamos recibiendo gente. Una reunión pequeña. Nuestro círculo habitual, Christian y Elena, Samuel y Daniel, y un par de compañeros de trabajo de Elena que no conocía bien. Y, por supuesto, Elena, mi esposa desde hacía 7 años. La mujer alrededor de la cual había construido toda mi maldita vida. La mujer por la que habría matado. La mujer que esa noche se sentaba a mi lado con un brillo en los labios demasiado perfecto. Una risa demasiado cortante. Y unos ojos que ya no eran míos. Llevábamos mal tiempo. No semanas. Meses. Pero no mal en voz alta. No de esos con portazos ni gritos. Lo nuestro era más callado. Quieto, como un cuadro en la pared que luce bien a primera vista, hasta que te das cuenta de que las figuras no se miran entre sí. ¿Conoces esa sensación cuando el cuerpo de alguien está contigo en la habitación, pero su alma ya no? Así se sentía Elena. Esa noche se suponía que sería normal. Yo asaba carne, reíamos. La música estaba baja. Las luces, cálidas. La gente sonreía. Acabábamos de cenar. Alguien hizo un chiste sobre cuánto tardaba su novia en vestirse. Yo intervine, riéndome. Deberían ver a Elena, dije. Una vez tardó 45 minutos en escoger zapatos. Nos perdimos toda la película. Risas estruendosas. Excepto la suya. No sonrió. Ni siquiera parpadeó. Solo quietud. Luego dejó la copa. Ese maldito tintineo. Y dijo, con voz clara, sin titubear. Con gusto cambiaría a mi esposo por ese tipo del enorme talento. La sala enmudeció. ¿Alguna vez viste a alguien dejar caer un plato en un restaurante y por un segundo todo se detiene? Como si el universo entero tomara una sola y larga respiración. Así fue ese momento. Intenté reírme. Todos lo hicieron. Risas nerviosas, de esas que se te atascan en la garganta cuando algo no es gracioso pero no sabes qué más hacer. Miré alrededor. Los ojos de Elena estaban muy abiertos. Christian se movía incómodo. Tania se tapaba la boca. Bruno, el compañero de trabajo que ella había invitado a último momento, alto, moreno, con cuerpo de gimnasio y dientes perfectos, solo miraba su plato, sin moverse. Yo, con una sonrisa forzada, dije. Eso fue una broma, ¿no? Elena sonrió. Pero no con timidez. No con disculpas. Era la sonrisa de alguien que sabe exactamente lo que hace y no le importa cómo cae. ¿Por qué, amor? Dijo, arrastrando la palabra como una navaja sobre la piel. ¿Te sientes inseguro esta noche? No pude respirar por un instante. Algo dentro de mí, algo viejo tal vez, se agrietó. Pero lo tragué. Me levanté, dije que tenía que revisar al perro, salí al jardín y simplemente miré la oscuridad. Apreté con tanta fuerza la barandilla del porche que dejé marcas de sudor en la madera. Ella coqueteaba con él descaradamente, delante de mí, en nuestra casa, usando el collar que le regalé en nuestro 5º aniversario. Riéndose de sus comentarios estúpidos como si él fuera un dios. Y yo, el esposo, el proveedor, el que le besaba la frente cada mañana antes del trabajo, no era más que un maldito chiste de fondo. Esa noche no dije nada, lo dejé pasar, me repetí que era el vino, los nervios, cualquier mentira que me ayudara a dormir. Pero el sueño no llegó. Y ella tampoco. Esperé en la cama. Nunca entró. Cuando me levanté alrededor de las 2 de la mañana, la encontré acurrucada en el sofá, con el rostro iluminado por su teléfono. No levantó la vista. Le pregunté si iba a venir a dormir. Solo dijo: Estoy cómoda aquí. No dije ni una palabra. Me di la vuelta y regresé. Pero el silencio que siguió no fue tranquilo. Fue violento.
Algo había cambiado. Algo que no se podía desdecir. Algo que yo no podía dejar de oír. No era solo una broma. Lo sentí. Era una advertencia, un desliz, una confesión disfrazada de sarcasmo y sumergida en desprecio. Y eso fue solo el comienzo. 5 días después, abriría su portátil para imprimir un recibo. Y ahí empezaría el derrumbe. La historia real. La suciedad. Las mentiras. Todo empezó con un atasco en la impresora. Jueves por la tarde, llegué temprano del trabajo. Dirijo mi propio servicio de informática, así que puedo salir cuando quiero. Necesitaba imprimir una factura antes del fin de semana. Mi ordenador estaba en medio de una actualización del sistema, así que tomé el portátil de Elena. Sin contraseña. Nunca lo bloqueaba, o quizás antes lo hacía y dejó de importarle. En fin, abrí el navegador para iniciar sesión en mi correo. Y se autocompletó. No el mío. El suyo. Al principio iba a cerrarlo. No estaba tratando de husmear. Pero algo me llamó la atención. Su pestaña más reciente. Estaba abierta en una conversación privada de Gmail. Sin asunto. El nombre del remitente, ve solo la letra. No debería haber hecho clic. Pero lo hice. El hilo era larguísimo. Páginas y páginas de mensajes. Algunos eliminados, lo que hacía los huecos aún peores, como leer una historia sucia con páginas arrancadas. ¿Pero lo que quedaba? Jesús. Cosas que no podré olvidar jamás. Al principio eran coqueteos. Halagos. Él llamándola problemas, ella diciendo que él hacía que la vida de casada se sintiera como una jaula. Pero escaló rápido. En 5 mensajes ya estaban quedando para almorzar en sitios que ni siquiera sabía que a ella le gustaban. Luego vino lo peor. Descripciones de cosas que quería que él le hiciera. Cosas que solía fingir que no le gustaban conmigo. Capturas de pantalla. Fotos. Vídeos. Uno de ella, con mi camisa, mordiéndose el labio frente al espejo, sin nada más puesto. Con el mensaje, te gusto más cuando soy de otro, ¿verdad? Las piernas me fallaron. Juro que casi vomito sobre el teclado. Lo llamó papá en un mensaje. Dijo que se escaparía el próximo jueves mientras yo estuviera ocupado, jugando a ser nerd de tecnología. Palabras suyas, para encontrarse con él en un hotel cerca de su oficina. Reconocí el nombre del lugar. Una vez reservé una habitación allí para nuestro aniversario. En ese entonces dijo que era un lugar de mal gusto. Supongo que ya no lo es para sus escapadas. Lo que más me destrozó no fue ni siquiera la traición. Fue el tono. Estaba feliz. Libre. Como si estuviera viviendo su verdadera vida con ese tal Bruno. Como si yo solo fuera la cáscara que tenía que quitarse para llegar al relleno. Y entonces vi algo que lo rompió todo. Un mensaje de ella, fechado 2 días antes de aquella cena con amigos. Decía, sigue mirándome como si aún me perteneciera. Si hace un chiste más frente a nuestros amigos, lo voy a humillar. Necesita entender el mensaje. Así que aquella cena, aquella broma, no fue un desliz. Fue planeado. Me humilló a propósito. Orquestó ese momento como una maldita escena de teatro, solo para cortarme en pedazos delante de todos. No fue una salida de tono. Fue una ejecución. Quería destruirme. No solo engañarme a puertas cerradas, sino hacerlo poco a poco delante de todos. Me quedé allí sentado, mirando la pantalla, tratando de entender en qué momento esa mujer, esa víbora, reemplazó a la que yo me había casado. Porque Elena no solo me engañaba. Se sentía orgullosa de hacerlo. Y la cosa iba a empeorar. Porque en los mensajes, decía que quería acabar con todo pronto. No especificaba qué cosas. Pero presentí que estaba por descubrirlo. Y lo juro por todo. Ya no iba a quedarme callado. Esa noche no la confronté. No grité. No lancé el portátil. Ni siquiera lloré, aunque sentía las lágrimas quemándome detrás de los ojos como hierro fundido, esperando una grieta por donde salir. No. Cerré la tapa. Salí afuera.
Y me quedé en el patio trasero, mirando las luces solares parpadear sobre el césped, pensando en lo jodidamente normal que todo parecía. Aún se percibía el aroma tenue de ese spray de lavanda que ella rociaba en los muebles del patio. Nuestro perro masticaba un juguete bajo el árbol. La casa brillaba por dentro como una postal. Y todo lo que estaba dentro se pudría. Durante los 2 días siguientes, seguí la corriente. Sonreía. Le daba un beso en la mejilla por las mañanas, le servía el café como le gusta, un chorrito de leche de avena, 2 sobres de stevia, extra canela. Ella apenas me miraba. Ya flotaba en otro lugar, como un fantasma disfrazado con la piel de mi esposa. Pero notó que algo no encajaba. Porque yo no estaba enojado. No me mostraba desesperado. Y eso la ponía nerviosa. Empezó a hacer preguntas raras. ¿Estás bien? ¿Pasó algo en el trabajo? Últimamente estás muy callado. Le dije que estaba cansado. Pero la verdad era que la estaba observando. La vi escribiéndole a alguien mientras creía que yo estaba en la ducha. La vi tardar más de la cuenta arreglándose. Noté cómo usaba el conjunto de lencería caro que le regalé por nuestro aniversario, debajo de un cardigan, solo para ir a almorzar con sus amigas. Se estaba preparando. Preparando para su pequeña escapada de jueves, esa que decía que haría mientras yo estuviera, jugando a ser nerd de tecnología. Creía que estaría en casa, pegado a mis monitores, con los auriculares puestos, sin enterarme de nada. Pero yo tenía otros planes. Llamé a Christian. Verás, Christian es de esos tipos que no sueltan palabra y cuya lealtad es más firme que un tambor. Ha sido mi mejor amigo desde la universidad. Pasamos por trabajos, peleas de bar, muertes en la familia, de todo. Le conté lo que descubrí. Le mostré las capturas de pantalla. Su cara se puso roja. Luego dijo: Dime dónde y cuándo. Jueves por la tarde, vi a Elena salir de casa a toda prisa. Cabello arreglado. Maquillaje demasiado cargado. Nervios vibrando en ella como ondas de calor. Dijo que iba a encontrarse con Tania para hacerse las uñas y almorzar. La besé para despedirla. Incluso le dije: Diviértete, amor. Esperé exactamente 12 minutos, el tiempo suficiente para que se alejara unas cuantas cuadras, y me subí al coche. Conduje directo al hotel que mencionaba en los correos. Aparqué en el estacionamiento detrás de un centro comercial, para que no me viera si miraba por la ventana. Christian ya me esperaba en el coche de al lado. Me pasó un café. No dijo ni una palabra. Esperamos. Y entonces vimos su coche. Estacionó. Salió. Se acomodó la falda frente al reflejo de una ventana como si fuera una sesión de fotos. Luego, la puerta del hotel se abrió. Bruno. Ese hijo de... Alto, engreído, vestido con pantalones deportivos como si acabara de salir de un maldito anuncio de Nike. Se acercó sonriendo y le dio una palmada en el trasero, como si ya estuvieran dentro de la habitación. Ella se rió. La misma mujer que solía apartarme la mano si la tocaba en público, ahora se reía en los brazos de un modelo barato de Instagram. Entraron. Yo los seguí. No toqué la puerta. La empujé. Habitación 204. Nunca olvidaré ese número. Ni siquiera estaba cerrada con llave. Cedió al primer empujón. Ahí estaban. Besándose. Su mano ya bajo su blusa. Sus tacones a medio quitar. Ella gritó. Él dio un salto como un niño sorprendido con la mano en el tarro de galletas. Y yo, no grité. No golpeé a nadie. Solo la miré. De verdad la miré. Y le dije: ¿Esto fue por lo que decidiste cambiar? Abrió la boca. No salió nada. Su rostro tomó un tono extraño, como rosa pálido, como si le hubieran arrancado el color de la piel. Balbuceó. No es lo que parece. Christian se rió detrás de mí. Fuerte. Crue. Avancé y le entregué una copia impresa de cada correo que le envió. Cada foto. Cada almuerzo. Todo, en una carpeta. Olvidaste cerrar sesión, le dije.
Error de principiante. Luego miré a Bruno. ¿Sabías que era casada? ¿No te importó? Él se encogió de hombros. Ella dijo que ya se había acabado. Sonreí. Ahora sí lo está. Elena me agarró del brazo. ¿Espera? No, dije. No me toques. Me giré y me fui. Los dejé allí. A medio vestir. Como idiotas. El pasillo estaba en silencio. Mi pulso retumbaba. Pero no miré atrás. Fui a casa. Hice una maleta. Y me fui. Pensarías que después de pillarla con las manos en la masa, con los labios pegados al de su amante musculoso en una habitación de hotel de $99, al menos sentiría algo. Culpa, vergüenza, miedo. Pero Elena. Elena ni se inmutó. Se quedó allí, con la blusa a medio abotonar, los tacones colgando de una mano. Y con esa mirada vacía me dijo. Estás siendo dramático. ¿Dramático? Así llamó a sorprender a tu esposa en plena infidelidad en una cama que aún tenía las sábanas dobladas en las esquinas. Me fui. Como dije, hice mi maleta, no di portazos, no grité. Le mandé un mensaje a mi abogado en cuanto me senté en el coche. Le dije que quería terminar con todo. Sin discusión. Sin terapia. Sin trabajar en ello. Pero para ella no había terminado. Porque 2 horas después, recibí una llamada. Dejé que sonara. Luego otra. Y después, 14 mensajes de texto. No respondí ninguno. Pero leí cada uno. ¿Podemos hablar? No me dejaste explicarte. No era lo que parecía, lo juro. No planeé que entraras. Estás exagerando. No se abandona un matrimonio por un error. ¿Un error? Uno no reserva habitaciones de hotel por accidente. Uno no se tropieza con meses de correos sucios y mentiras sobre almuerzos con amigas. Eso no es un error. Es una campaña. Luego vinieron los mensajes de rabia. Solo quieres hacerme quedar como la mala. Eres un cobarde. Crece de una vez. Deberías haber luchado por mí en lugar de espiarme. Eres patético. Ahí estaba. La verdadera Elena. Sin filtros. Sin voz suave. Sin afecto falso. Solo desprecio hirviendo por el hecho de que no me quedé para dejarla seguir apuñalándome por la espalda mientras me sonreía desde el otro lado de la mesa. Bloqueé su número. Esa noche dormí en el sofá de Christian. Su esposa, Elena, me abrazó y me dijo que hacía meses que notaba que algo iba mal. Dijo que Elena había empezado a evitar invitaciones, a coquetear demasiado en las cenas del grupo, a revisar su móvil como si fuera una línea de vida. Que había cambiado. Susurró. Y no para bien. Al día siguiente, presenté la demanda de divorcio. Sin espectáculo. Sin súplicas. Solo papeleo, frío y limpio. Dejé el motivo en blanco en su copia. Pero en mi corazón, decía, porque ya me cansé de ser tu tonto. 2 días después, apareció en casa de Christian. Sin invitación. Golpeando la puerta como una mujer fuera de sí. Gritando mi nombre. Exigiendo hablar conmigo. Le abrí. No porque quisiera verla. Sino porque quería terminar todo de una vez. Se veía horrible. Cabello hecho un desastre, ojos hinchados, sin maquillaje, sin armadura. Solo ella, despojada de todas sus mentiras, de pie en las ruinas que había creado. Ni siquiera preguntó cómo estaba. Solo dijo. Vale, la cagué. Pero no puedes tirar todo por la borda. La miré fijamente. Tú lo tiraste. Le dije. Tú me tiraste a mí. Hubo. Oh, por favor. No éramos felices. Apenas me tocabas. Eras aburrido, obsesionado con tu trabajo. Bruno me hizo sentir mujer otra vez. Ahí estaba. La puñalada. Y la giró con una sonrisa. Como queriendo ver hasta dónde llegaba. No le di el gusto. No, dije.
Él te hizo sentir como una víctima. Para que pudieras fingir que nada de esto era culpa tuya. Se rió. Una risa real. Eres un mártir. Madure. Le cerré la puerta en la cara. Detrás, aún la oía gritar. Se fue después de 10 minutos. Quizás se dio cuenta de que no iba a romperme. Quizás Bruno le escribía desde el coche. No me importa. Porque por fin la vi como realmente era. No rota. No perdida. No confundida. Solo cruel. Hay algo que debes saber sobre Elena, y créeme, he tenido tiempo de sobra para entenderlo. Ella no pierde en silencio. No, no es del tipo que se sienta entre las cenizas a reflexionar. Es del tipo que agarra una lata de gasolina y enciende una cerilla, solo para asegurarse de que tú también ardas con ella. Y después de que le cerré la puerta en la cara en casa de Christian, pasó de escribirme mensajes nocturnos diciendo, «Te extraño», a desplegar su modo más destructivo en menos de 48 horas. Empezó con cosas pequeñas. Mezquinas. Llamó a mi oficina haciéndose pasar por una clienta potencial solo para hacerle perder el tiempo a mi asistente, dejando datos falsos de contacto. Publicó una reseña de una estrella en línea, diciendo que yo era poco profesional e inestable emocionalmente. Afirmó que le grité durante una visita técnica, lo cual 1, jamás sucedió, y 2, nunca ha estado conmigo en una visita técnica. No podía soportar la idea de que yo simplemente siguiera adelante. Que estuviera funcionando, respirando, comiendo, durmiendo. Luego se volvió más feo. Me llamó mi madre, en pánico. Elena se había puesto en contacto con ella directamente. Le dijo que yo había estado emocionalmente ausente durante años, que tenía secretos, que la había empujado a los brazos de otro hombre. Mi madre. La misma mujer que una vez llamó a Elena la hija que nunca tuvo. Esa dolió. Pero lo peor, lo más ruin, fue lo que vino después. Estábamos ya en medio del proceso de divorcio. Yo con mi abogado. Ella con algún tiburón legal carísimo que probablemente no podía pagar sin Bruno jugando al mecenas. Y un día, recibí una carta del despacho de su abogado. Pedía la mitad de mi empresa, pensión compensatoria, la casa, el maldito perro. Déjame ser claro, jamás le importó el negocio. Siempre dijo que estaba perdiendo el tiempo construyendo algo pequeño. Y de pronto se sentía con derecho a la mitad. Jamás dio un solo paso a mi lado durante aquellas jornadas de 14 horas. Jamás atendió una llamada. Jamás escribió una sola línea de código. Pero quería la mitad. Y nuestro perro, Bandit, que duerme cada noche a mis pies, que se esconde detrás de mí cuando ella levanta la voz, que una vez llamó una molestia. También lo quería. No era por amor. No era por justicia. Era por poder. Por control. Por castigo. Fui directo a ver a mi abogado. Se rió. No porque fuera gracioso, sino porque era de manual. Me dijo. Está tratando de destruirte. No porque quiera algo. Sino porque te fuiste antes de que pudiera terminar de romperte. Elena empezó a enviar capturas de pantalla de nuestros mensajes a amigos en común. Retorcidas. Editadas fuera de contexto. Me pintaba como un marido frío y negligente que la empujó a los brazos de otro. Lloraba en sus hombros, decía que nunca quiso hacerme daño. Se hacía la víctima como si estuviera en pleno casting para ganar un premio. Algunos amigos le creyeron. Otros no. Aprendes rápido quién está realmente contigo cuando tu vida se incendia. Algunos se quedaron. Otros callaron. Y 1 o 2, como Tania, incluso se disculparon en privado. Me dijeron que habían notado las señales, pero no querían meterse. Gracias, Tania. Muy valiente de tu parte ahora. Y luego vino el mensaje. Uno solo. El que me hizo hervir la sangre. Siempre decías que querías paz. Vamos a ver cuánta paz tienes cuando te quite todo. Elena nunca quiso amor. Quiso obediencia. Y cuando dejé de dársela, decidió que no merecía nada. Pero hay algo con lo que no contaba. Yo documenté todo. Cada mensaje. Cada mentira.
Cada correo de su aventura. Los vídeos. Las capturas de pantalla. Los estados de cuenta bancarios que mostraban cómo desviaba dinero para pagar sus encuentros en moteles. Todo. Clasificado, archivado, resguardado. Se lo entregué todo a mi abogado. Le dije, no te contengas. Y entonces fue ella quien entró en pánico. ¿Sabes eso de deja que la verdad hable por sí sola? Suena bonito. Poético. Pero en un tribunal de divorcio, la verdad necesita respaldo. Necesita fechas. Carpetas. Necesita a alguien lo bastante sereno como para mirar a los ojos de un juez y decir, sí, su señoría. La prueba C es un vídeo de mi esposa en una habitación de hotel con su amante. Fecha y ubicación verificadas. Y para que conste, esa noche ella me dijo que tenía una cena de trabajo. Retrocedamos un poco. Después de que Elena lanzó su bomba legal, tratando de destripar mi empresa, ensuciar mi nombre y llevarse hasta mi perro, dejé que mi abogado, Ricardo, desatara todo su arsenal. No entramos al juicio con emoción. Entramos con bisturí. Le entregué un archivador. Literalmente. Cuero negro. Pestañas codificadas por colores. Correos electrónicos, estados de cuenta, registros telefónicos, capturas de pantalla de sus mensajes a Bruno, hablando de quedarse con todo una vez terminado. Ella realmente escribió eso. Como si yo fuera una nación enemiga a conquistar. Solicitamos legalmente acceso a su teléfono del trabajo. ¿Adivina qué? Fue lo bastante ingenua como para registrar su infidelidad en el correo corporativo. Mensajes. Invitaciones de calendario. Una confirmación de reserva de hotel que decía literalmente, habitación 204, bajo B. Hagamos que esta cuente. El juez ni parpadeó. Esto no fue un drama emocional. Fue clínico. Eficiente. Elena estaba sentada frente a mí, con un blazer beige que no le quedaba bien. Tratando de parecer humilde. Fingiendo un temblor en la voz. Pero su máscara se deslizaba cada vez que Ricardo lanzaba otra prueba. Se estremeció cuando el vídeo se reprodujo. Y sí, el vídeo. El que le envió a Bruno. Lencería negra. Mi camisa. Diciendo, él no tiene idea. Quizás la próxima vez te lo haga en su coche. Ricardo le preguntó. ¿Niega haber enviado esto? No lo recuerdo, dijo ella. Clásico. Pero los jueces no son tontos. Han visto todas las mentiras posibles, sobre todo las bien pulidas. Y Elena subestimó cuán profundamente le salía la arrogancia. Así que cuando llegó la hora de llegar a un acuerdo, perdió. Y perdió en grande. Sin pensión. Sin derechos sobre el negocio. Sin la casa. Sin el perro. Solo le quedaron sus cosas y el contrato de leasing de su coche, que, por cierto, firmé yo como aval porque su crédito era basura. Las palabras del juez aún retumban en mi cabeza. Señora Valdés, sus acciones demuestran un patrón de engaño, manipulación y traición que supera cualquier argumento de dependencia económica. Elena no lloró. No gritó. No dijo una palabra. Solo miraba la pared detrás de mí, como si intentara entender cómo se le había escurrido todo entre los dedos. Porque yo no debía haber peleado. Debía haber suplicado. Debía haber rogado, preguntándole qué hice mal. Pero en lugar de eso, armé un caso mientras ella construía mentiras. Elegí el silencio mientras ella gritaba al vacío. Protegí mi paz mientras ella planeaba mi ruina. Y ahora ella estaba sola. Bruno la dejó 2 semanas después del fallo. Sorprendente, ¿verdad? Aparentemente, no le interesaba la carga una vez que dejó de ser peligrosa y excitante. Solo era una mujer rota, amarga y sin poder. Me escribió una vez. Un solo mensaje. Espero que haya valido la pena. No respondí. Porque sí. Lo valió. Cuando se asentó el polvo, todo quedó en silencio. Un silencio demasiado quieto durante los primeros días tras la audiencia final. Me sentía como flotando, no de forma pacífica, sino como cuando estás bajo el agua, los ojos bien abiertos,
tratando de recordar en qué dirección está la superficie. Después de 7 años de matrimonio y meses de juegos mentales, traiciones y partidas de ajedrez en la corte, esperaba algún sentimiento cinematográfico. Alivio. Cierre. Algo. Pero lo que sentí fue entumecimiento. Y luego llegó el verdadero silencio. Sin llamadas. Sin correos. Sin más Elena. Desapareció como el humo. Nada de rabietas golpeando puertas. Nada de disculpas fingidas. Nada de mensajes de voz diciendo estás arruinando tu propia vida. ¿Se fue? Simplemente se fue. Y fue entonces cuando las emociones me golpearon como un maldito camión. No era ira. Eso ya había ido y venido 100 veces. Ya había quemado todo el combustible del enojo. No, lo que vino después fue algo que no esperaba. Duelo. Lloré por la versión de ella que nunca existió. Por el nosotros que creí que teníamos. Por la mujer con la que imaginé envejecer. La que usaría gafas de lectura y se quejaría de los vecinos ruidosos. Mientras tomábamos café en el porche sin tener prisa por ir a ningún lado. Resultó que todo eso era ficción. Pero aún así, tuve que enterrarlo. Ese fin de semana, Christian me llevó a tomar algo. Elena prácticamente lo empujó por la puerta con una anda. Lo necesita. Fuimos a un bar oscuro, medio vacío, música suave, solo 2 hombres rodeados de taburetes rotos y whisky barato. Christian me miró con seriedad y me dijo. Sabes que ella siempre fue así, ¿verdad? Solo que no podías verlo. Asentí. Porque en el fondo, sí. Lo sabía. Recordé los pequeños detalles. Las veces que torcía las historias para quedar como la víctima. Como coqueteaba de más cuando bebía. Y luego me hacía luz de gas al día siguiente. Como cada pelea, por más que empezara por ella. Acababa girando en torno a mis defectos. Nunca tuvo consecuencias. Ni por parte de su familia. Ni de sus amigos. Y, desde luego, tampoco por parte mía. La perdonaba. Le tapaba las faltas. Escogía la paz antes que la verdad. Ya no más. Después del divorcio volví a mi lugar ahora, y cambié todo. Vendí el colchón. Tiré el sofá que habíamos escogido juntos. Doné los marcos de fotos, las plantas falsas. Los platos que a ella le gustaban pero jamás usaba. Redecoré la oficina. Pinté las paredes de un azul profundo. Me deshice de las cortinas que ella decía que le equilibraban la luz. Puse persianas opacas. Este es mi espacio ahora. Dormí en el suelo un par de noches. No porque no tuviera cama. Sino porque se sentía honesto. Y la primera mañana que desperté solo y no sentí ese vacío. Supe que ella no ganó. Elena pensó que me destrozaría. Que me haría rogar por tenerla de vuelta. Que me rendiría en silencio solo para salvar las apariencias. Pero lo único que hizo fue liberarme. Empecé a correr de nuevo. Literalmente. Carreras a las 5 de la mañana, el aire frío mordiendo, los auriculares puestos, el sudor cayendo. Mis piernas gritaban, pero era ese tipo de dolor que purifica. Volví a terapia. Hablé del desastre. Aprendí cuánto de mí mismo había entregado, pedazo a pedazo, solo para mantener cómoda a una mujer disfuncional. Fui recuperando partes de mí que había olvidado que existían. Dejé de tomar el café como a ella le gustaba. Dejé de ver sus series. Dejé de esperarla para volver a casa. Porque no hay hogar en una persona que disfruta verte romperte. Y ahora me siento afilado de nuevo. Claro. Como si hubiera estado años bajo el agua y por fin, hubiese salido a la superficie. Debería haberlo sabido. Debería haber sabido que la paz no duraría. Que con alguien como Elena, el silencio no es rendición. Es estrategia. La calma antes de que encuentre una nueva forma de girar el cuchillo. 3 semanas después de que todo fue oficialmente finalizado, hablo de cierre legal total, puntos sobre las íes, cruces sobre las tes, casa a mi nombre, Bandit dormido en mi nuevo sofá de cuero, recibo una llamada de un número desconocido.
La dejo sonar. Vuelve a sonar. Y otra vez. Luego recibo un mensaje de texto de Elena. ¿Has visto la publicación de Elena? Se me hundió el estómago. Siempre pasa cuando escucho su nombre. Es como una memoria muscular. Un trauma incrustado en mis malditos huesos. Revisé. Y allí estaba. Una publicación pública en Facebook. Llena de manipulación emocional. Adornada con selfies cuidadosamente filtradas. Y tristeza falsa. El pie de foto decía: algunas personas se alejan de años de amor como si no significaran nada. Cometí errores. Pero soy humana. Entregué mi corazón. Supliqué perdón. Fui recibida con hielo. A quien haya amado demasiado alguna vez, te veo corazón rojo. Más de 700 me gusta. Docenas de comentarios como fuerza, chica, él no te merecía, estás radiante sin él. Sentí náuseas. Estaba reescribiendo la historia. ¿Ella? La mujer que me ridiculizó. Que me engañó. Que intentó arruinarme económicamente. Ahora jugaba a ser el ave fénix incomprendido que renace de sus propias cenizas. No respondí. Pero no había terminado. Esa misma semana me llegó un correo. Asunto, cierre. Decía: nunca quise que llegáramos a esto. Extraño hablar contigo. Eras mi mejor amigo, incluso cuando nos alejamos. No espero nada. Solo espero que podamos vernos una última vez. Hablar como adultos. Sin rabia. Solo verdad. Estoy yendo a terapia. Ya no soy esa chica. Pura basura. Me quedé mirando ese correo mucho tiempo. Y por un segundo, solo un destello, estuve a punto de responder. No porque la extrañara. Sino porque una parte de mí quería decirle todo. Desgarrarla. Hacerle sentir una mínima parte del infierno que me hizo pasar. Pero ese es el truco, ¿no? Elena no quiere sanar. Quiere acceso. Una puerta trasera. Una cuerda para jalar cuando su nueva vida empiece a derrumbarse otra vez. Y, spoiler, ya se estaba derrumbando. Más adelante supe, por Christian, que Bruno la dejó en cuanto se dictó la sentencia del tribunal. La llamó tóxica. Obsesionada con el control. La ironía casi me atraganta. Así que no respondí. La dejé sola, que su eco se deshiciera en el silencio. Pero entonces, cruzó la línea. Se presentó sin avisar en mi oficina. Entró como si le perteneciera el lugar. Como si el último año no hubiera sucedido. Sonriendo a mi recepcionista como si simplemente estuviéramos pasando por un mal momento. No como si viviéramos en galaxias opuestas. Traía almuerzo en una bolsa de papel marrón. ¿Tu favorito?, dijo. Me quedé parado, atónito. Y tuvo el descaro de decir: ¿no podemos fingir, solo por un segundo, que no está todo roto? La miré directo a los ojos y le dije: no, Elena. No podemos. Porque tú no rompiste las cosas. Las destruiste. Y luego orinaste sobre los pedazos. Parpadeó. Y por primera vez vi algo detrás de esa calma altiva. ¿Miedo? No miedo de mí. Jamás le pondría un dedo encima. Sino miedo de que yo realmente, de verdad, completamente, ya no estuviera. Que no quedara odio. Ni amor. Nada. Y para alguien como ella, la indiferencia es una sentencia de muerte. Intentó fingir que lloraba. No estoy bien, dijo. Yo asentí. Ya no es mi problema. Pasé junto a ella. Volví a mi oficina. Cerré la puerta detrás de mí. Y le dije a mi recepcionista: si vuelve, llama a seguridad. Porque sanar no se trata de venganza. Se trata de negarse a dejar que el veneno vuelva a entrar. Aunque venga disfrazado de tu platillo favorito. ¿Sabes que nadie te dice? Que sanar no llega como un gran momento dramático. No llega envuelto en cierre y confeti. Llega en las formas más pequeñas, más irrelevantes.
Y si no estás atento, puede que ni lo notes. Para mí, llegó un martes por la mañana. Me desperté con la luz del sol cayendo sobre el lado de la cama que antes era suyo. Sin pesadillas. Sin peso en el pecho. Bandit estaba enroscado a mis pies, roncando como una motosierra. Y me di cuenta de algo que no había dicho en voz alta hasta ese momento. Me sentía libre. No solo legalmente. No solo físicamente. Libre de verdad. Espiritualmente. Emocionalmente. En lo más profundo de mis malditos huesos. Elena no había cruzado mi mente en todo un día. Ni disculpas falsas. Ni su voz diciendo estás siendo dramático. Solo silencio. Un silencio en paz. Ganado. Esa mañana, preparé el café como a mí me gusta. Negro. Sin canela. Sin stevia. Sin leche de avena. Me quedé descalzo en mi cocina, la que pinté de un azul marino audaz, melancólico. Y lo bebí en silencio. Viendo cómo el sol tocaba las baldosas. Ahí supe que la guerra había terminado. Pero esto no es una historia de Instagram con una frase inspiradora falsa al final. No fue un camino limpio. Me tomó meses de sudor, de manos temblorosas en terapia, de despertar empapado en sudor frío tras sueños que parecían reales. Tuve que perder amigos que creí firmes. Tuve que aprender a estar solo sin sentirme abandonado. Pero lo hermoso de todo eso es que me reencontré. El verdadero yo. No el esposo que se esforzaba por demostrar que era suficiente. No el hombre caminando sobre cáscaras de huevo para evitar detonar otra de sus minas emocionales. No el que arreglaba, el que se disculpaba, el chiste andante en sus pequeños juegos crueles. Solo yo. El hombre que construye con sus propias manos. Que ama a su perro más que a la mayoría de las personas. Que escucha discos de vinilo viejos y lee libros de principio a fin. El hombre que es callado, sí, pero no débil. El hombre que sobrevivió a ella. Y lo curioso es que ahí, justo ahí, fue cuando ella murió para mí. No literalmente, claro. Sino la versión de Elena que vivía en mi cabeza. La sirena manipuladora. El virus hermoso. La voz que susurraba, no era suficiente. Esa Elena, la enterré. Sin lápida. Sin elogios. Solo tierra y silencio. Y la vida no se detuvo ahí. Volví a conectar con viejos amigos. Empecé a correr en carreras locales. Salí a un par de citas torpes, desastrosas, pero suficientes para recordarme que no estoy roto. Que no todas las sonrisas son máscaras. Que no todas las risas son trampas. Que no todas las mujeres son ella. Incluso hice un pequeño viaje por carretera. Sin destino. Solo música, ventanas abiertas y autopista. Dormí en la parte trasera de mi SUV, en un mirador frente al mar, y vi salir el sol sobre el océano. Como un maldito cliché. Pero no se sintió así. Se sintió ganado. Porque salí. Y eso es lo que quiero que sepas, si estás leyendo esto. Puedes salir. Puedes perder lo que creíste que era todo y encontrar algo mucho mejor. A ti mismo. No necesitas venganza. No necesitas que admitan nada. Ni siquiera necesitas una disculpa. Necesitas paz. Y la fuerza para protegerla como si fuera lo último bueno que te queda. Es extraño como el final no se siente como una explosión. No hay fuego. Ni gritos. Ni sirenas. Ni siquiera hay silencio. Es un clic lento y suave. Como cuando encajas la última pieza del rompecabezas. Y de pronto, la imagen está completa. Sin bordes faltantes. Sin huecos dentados. Solo, terminada. Ahí es donde estoy ahora. Han pasado meses desde la última vez que Elena intentó arrastrarse de nuevo a mi vida. No ha enviado correos. Ni mensajes. Ni llamadas de voz llorosas a las 3 de la mañana. O finalmente entendió que ahora soy intocable. O encontró a otro pobre diablo al que enredar entre sus dedos. De cualquier forma, no me importa. Porque esta ya no es su historia.
Es la mía. Me mudé de ciudad. No para huir. Ya no. Sino para empezar. Nuevo trabajo. Un apartamento más pequeño, pero con grandes ventanas y sin recuerdos. Voy caminando al trabajo. Mantengo la nevera llena de comida que yo elijo. Mis paredes están cubiertas de arte que a mí me dice algo. No cosas escogidas para impresionar a nadie más. Y por primera vez en mi vida adulta. Cada cosa en mi hogar me pertenece. No es compartida. No está negociada. Es mía. Adopté un segundo perro. Bandit necesitaba un amigo. Se llama Luna. Una perrita rescatada, temerosa, con orejas caídas. Y ojos que parecen haber visto el mismo infierno del que yo salí. Le tomó semanas confiar en mí. Pero ahora duerme pegada a mi costado. Como si supiera que somos sobrevivientes, ella y yo. Curioso cómo se ve la sanación. Huellas de barro sobre el parqué. Y 2 platos de agua uno al lado del otro. Sigo yendo a terapia. No porque esté roto. Sino porque me niego a estarlo otra vez. He aprendido cosas sobre mí que nunca había entendido. ¿Cuánto toleré? Cuánto me retorcí intentando que alguien me amara. Que ni siquiera me respetaba. Y sí, aún tengo cicatrices. Algunas noches me despierto con ese viejo peso en el pecho. Como un fantasma presionando desde dentro. Pero ahora es distinto. Ya no es pánico. Es un recordatorio. ¿De qué sobreviví? ¿De qué salí? ¿De qué me elegí? Por fin. He salido con algunas mujeres. Nada serio aún. Pero hubo una, Emilia, que me hizo reír tanto que casi escupo la bebida. Ojos bondadosos. Hacía preguntas y realmente escuchaba. Cuando le conté que pasé por un divorcio infernal, no retrocedió ni indagó. Solo asintió y dijo. Todos tenemos historias de guerra. Eso fue suficiente. Hemos compartido cafés. Algunas caminatas. Sin presiones. Solo 2 personas viendo si sus piezas rotas encajan un poco mejor junto a las del otro. Quizá avance. Quizá no. Pero no importa. Porque ya no estoy buscando llenar un vacío. Solo estoy caminando hacia adelante. ¿Ligero? Con la espalda recta. Elena fue una tormenta. Pero yo siempre fui el suelo bajo sus pies. Firme. Sólido. Esperando que pasara. Y ahora el cielo está despejado. El aire, limpio. Y puedo ver el maldito amanecer. A quien esté leyendo esto y siga atrapado. En las mentiras. El gaslighting. La traición. Te digo esto. No estás loco. No estás débil. Y claro que no mereces lo que te están haciendo. Consigue tus pruebas. Recupera tu poder. Cuida tu corazón. Y cuando llegue el momento, aléjate. Y cuando lo hagas, corre con todo lo que tengas hacia tu paz. Porque un día, despertarás junto a 2 perros roncando. Tomando tu café negro. Con la luz del sol entrando por tu ventana. Y sonreirás. No porque todo sea perfecto. Sino porque, por fin, eres libre.